Voy a sumar a la conversación a Marcelo Saínez, diputado provincial de Por Nuevo Encuentro, y es un experto en seguridad y sabe mucho de cómo funcionan las policías. Buenas noches, ¿te sorprende este relato? No porque me tocó a mí fundar esa policía y ser el creador de esa institución, una institución que se comenzó las primeras causas donde intervino la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el año 2007 aproximadamente, con organizaciones criminales de Rosario, y nosotros teníamos apenas un área de control de drogas en formación, con muy pocos investigadores, y en poquitos meses pudimos dar cuenta de la complejidad de las redes en Rosario. Hubo procedimientos bastante grandes, en uno de ellos de $1 millón de pesos en una cava en el fondo de una quinta en Funes. O sea que no es tan difícil investigar un lugar de venta de narcotráfico. Es lo que nosotros hacemos con 2 cámaras ocultas. Soy doctor en sociología yo, de la Universidad de Campinas. No soy Digo, si yo pude en 2 años formar ese tipo de cuestiones, más allá de que yo me haya especializado en el campo de la seguridad, ¿cómo no va a poder un Estado que tiene una tradición de manejo de estas cosas? ¿La corrupción es inevitable ahí? Lo que nosotros veíamos en todas las causas en las que intervenimos, el remanente de esta causa de Toñoli viene de aquellas investigaciones, es que independientemente de hasta dónde los jueces estaban dispuestos a avanzar y los fiscales, y después voy a hacer una aclaración a ese respecto, si me permitís. Claramente eso aparecía, digamos, la connivencia policial, era imposible la estructuración de eso, y teníamos información de inteligencia que a veces la podíamos volcar a la causa y continuar, y a veces no había disposición. Pero yo recuerdo... ¿Qué diferencia encontrás entre lo que pasó en la policía de Santa Fe y lo que siempre se dice que pasa en la policía bonaerense? No, ninguna. En este plano, ninguna. Te diría que un problema de magnitud en la regulación. En la provincia de Buenos Aires hay compromisos muy serios de los sectores claves de la institución policial actuales que tienen connivencia con el narcotráfico en el marco de estructuras de mercados ilegales mucho más sofisticadas y de mayor nivel de rentabilidad. Digo, la causa Candela ha sido una ventana que nos permitió ver cómo se maneja el narcotráfico en uno de los mercados más estructurados, más rentables, y también donde hay un nivel de violencia en la competencia entre distintos grupos, como el de San Martín. Porque en el fondo, más allá del homicidio de la chica, eso fue un ajuste de cuentas entre sectores narcos de la zona de San Martín. ¿Por qué está instalado en la prensa hoy Rosario y Santa Fe, básicamente? No, el caso Candela, bueno, porque fue exitoso desviar la atención del caso Candela. Yo creo que la diferencia es que nunca se había llegado tan alto. Bueno, en el caso de la bonaerense, digamos, no pasa de comisario. Por eso digo, lo que sí en Rosario, cuando nosotros íbamos y hablábamos, en el caso me tocaba a mí, con los fiscales o jueces, vamos por la protección policial, yo recuerdo una charla con un juez, no importa quién, que le dijo a un oficial nuestro que estaba encargado de la investigación: ustedes nos pueden proteger un tiempo, pero cuando yo llevo a mi hijo al colegio me matan como rata. Digo, el Estado argentino no está capacitado para afrontar este tipo de envergadura criminal. Y la ceguera dolosa de la clase política argentina durante los últimos años, porque aducir ignorancia hace 10 años podía ser cierto. Después de todo esto ya no podemos hacernos los tontos. En Argentina lo que no hay es un claro diagnóstico de esto y asumir la responsabilidad. Pero reitero, ¿cómo puede ser que la misma policía que hace esto, chiquitita, 2% del presupuesto federal de seguridad teníamos nosotros, es la misma policía que desactiva con el juez Senestrari, con el fiscal Senestrari, una gran organización narcopolicial en Córdoba? La misma policía que está detrás de la investigación de la desaparición de Levos, que compromete a sectores de la policía tucumana. ¿Cómo puede ser que esta policía de Morondanga, creada por un sociólogo por pedido de Néstor Kirchner, tenga capacidad para estas cosas? Cuando no manejamos, yo todavía asumo como propia, pero digo, hay una conducción actual que es allegada a nosotros. No se maneja en esa policía la cantidad, no hay protección de la DEA, no hay encubrimiento de la DEA, no hay negocios con la DEA. ¿Qué permite que esa policía pueda no corromperse, digamos? Que hay un compromiso político de quienes la creamos, de que queríamos demostrar que en la Argentina era posible conducir una policía seriamente. Esto asustó a la clase política. Sí, claro, sí. Porque cuando vos te metés con estas cosas y con la economía del crimen, vos sabés dónde empieza la investigación, pero no sabés dónde termina.
Y acá hay mucha economía negra, no necesariamente vinculada con el mundo criminal. Mirá lo que pasa en Córdoba. Pero que ahora, o en Rosario, parte de la inversión de algunos contadores vinculados a estas redes empiezan a meter guita sucia con sojeros en las construcciones inmobiliarias. Entonces hoy, cuando vos, y esto quizá financia también parte de la política, entonces la política tiene temor a esto, tiene que haber un acuerdo entre todos nosotros, donde decimos, se acabó la connivencia con el crimen desde el punto de vista de la política y se puede. La Argentina necesita crear una agencia federal que se aboque a esto. No puede haber 4 fuerzas federales con inteligencia fragmentada, sin una inteligencia integral. El Estado tiene que reconocer el problema. Los países serios, Inglaterra, Holanda, que han trabajado seriamente estos temas, tienen diagnósticos crudos sobre esta situación, oficiales. Y no se anatean, no dicen, no, bueno, no es para tanto. Rolando, en octubre del año pasado entró en funcionamiento la Agencia Nacional contra el Crimen abocada al narcotráfico en Inglaterra. Se creó 2 años antes, se tomaron 2 años para ponerla en funcionamiento, no rapidito, pero estudiaron todo lo que es la reconversión del crimen organizado en Inglaterra y los ajustes que había que hacer en el año 2011 con una nueva legislación. Digo, ¿cómo que no podemos trabajar esto acá? Si yo el otro día expuse frente a toda la oposición cuando fui en la audiencia pública de la renovación del mandato de Sbatella, y estaba toda la oposición allí, estaba todo el oficialismo, y hay una coincidencia plena del diagnóstico que yo di acerca de estas cosas. Es posible, pero yo creo que hay un gran temor de la clase política a estos temas que son inasibles, y la verdad, en la política de hace un tiempo todos, por derecha y por izquierda, han consentido la protección de la policía al crimen, con la esperanza de que eso controle la inseguridad común. Claro, compraron gestión de riesgo. Claro, la política compró control de riesgo. Es lo que se analiza lo que pasó en Santa Fe, que el socialismo dijo, bueno, le damos el autogobierno a la policía, que no haya quilombo, y le dejaron alguna caja. Lo que pasa es que lo que antes era que le dejaban la prostitución y algún curro más, ahora es otra cosa. Y el narcotráfico no es joda, porque una vez que crece, no, porque aparte es un negocio terminan baleando la casa de un gobernador. Que está muy traccionado por pautas culturales de consumo, un mercado de clase media que consume este tipo de drogas, bienestar económico que tracciona estos mercados. Estos mercados no están en zonas de pobreza, son mercados de la clase media y alta, básicamente. Esta lógica de la policía autogestionada y general, ¿no? El problema es que ahora empieza a romperse la capacidad de la policía de regular. Claro. Les pido un momentito, por la magnitud del negocio. Vamos a agregar a alguien más a esta conversación, que es Alejandro Grandinetti, que está en Rosario. Ayer comenzamos a detallar lo que se conoció con el procesamiento de 35 personas en lo que se llama, para simplificarlo, la banda de los monos en Rosario. Ahora se van conociendo, claro, el procesamiento es largo y se empiezan a conocer detalles de ese procesamiento y vamos a compartirlos con Alejandro. Alejandro, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. Lo he escuchado con mucha atención a Marcelo Saín allí y claro, obviamente que queda la pata de la justicia, ¿no? La decisión política, la convicción y la justicia que actúe, que no sea esa justicia como hablábamos ayer, la justicia idiota. Bueno, lo que se pudo hacer con este caso, que el juez, reitero, como lo que decíamos ayer, no puede investigar el narcotráfico aquí en la provincia, digo, no, porque era de la justicia provincial, empieza a investigar un asesinato, el de Martín el Fantasma Paz, y ahí hace una radiografía de cómo operaba esta banda. Ahí nos enteramos, por ejemplo, que los monos en realidad empiezan como una banda que le daba protección a los narcos. O sea, eran los que se encargaban de que no le roben, que los búnkers no sean asaltados, que la droga llegue al lugar de destino. Acá tengo, Alejandro, te interrumpo un momento, porque es hasta casi gracioso, ¿no? Tengo un fragmento del procesamiento que dice que los canteros siempre estuvieron el tema del robo de caballos. ¿Sí? Claro. Los muchachos se dedicaban al robo de caballos. Pero que después, y que todavía los que los conocen de vieja época, les decían los cuatreros. ¿Sí? Así es. Y que después, con el tiempo, se dedicaron a la protección de otros narcos. Entre ellos aparecen algunos nombres que después, el caso del Pollo Bassi, el caso de Luis Medina. Luis Medina era uno que teóricamente compraba la protección de los monos. Hasta que ellos... Y el Pollo Bassi, recordemos a la gente, que es el que está preso, que hace poco le mataron 2 hijos. Dos hermanos, perdón. Exactamente, 2 hermanos, y que en esta causa está afuera, lo dejaron afuera al Pollo Bassi, pero claro, porque estaban investigando el asesinato de el Fantasma Paz, y en ese asesinato
fue una lucha intrabanda, o sea, dentro de los monos, ¿no? De hecho, es típico de la barra brava, porque recordemos que esta gente tenía mucha relación con la barra de Newell's. Bueno, gran parte de los nombres que se repitieron de la violencia de la ciudad de Rosario, yo creo que Marcelo debe tener la misma apreciación, estaban vinculadas a la barra brava de Newell's Old Boys como base, ¿no? En un comienzo. Después se fue diversificando, por cierto. Este asunto de que eran cuatreros es interesante, ¿no? Porque también los famosos narcos colombianos empezaron siendo contrabandistas, ¿sí? Estos pasaron de cuatreros a proteger a los narcos y después para quedarse con el negocio. Una lógica pura. A medida que iban viendo por dónde pasaba la mayor parte del dinero, bueno, ahí se fueron concentrando. Bueno, ahí es cuando entra precisamente el Fantasma Paz, que era el que conocía un poco mejor el negocio, según lo que dicen las personas y de lo que se puede extraer del análisis de esta banda, era el más pensante y que aparentemente le había propuesto hacer un negocio. Vos recordás que en el momento de la violencia de las bandas aquí en la ciudad de Rosario habían baleado un par de veces un par de concesionarias de alta gama. Sí, claro. Y que todos nos preguntábamos qué tenía que ver esto con el tema o el universo narco. Bueno, lo que aparece ya en los legajos de investigación del juez Juan Carlos Viena era que fue aparentemente este hecho, el de la promesa del Fantasma Paz, que le dijo vamos a hacer una inversión en una concesionaria, la que terminó desatando precisamente la decisión por parte de los monos. O sea que les habían robado la plata, por eso lo mataron. Claro, lo que ellos especulaban era que no la había invertido en esta concesionaria, sino que había comprado droga. Se especula también con que un cargamento de droga que llegaba para la ciudad de Rosario fue decomisado en Salta y que ante la imposibilidad de devolverle el dinero lo terminan matando. O sea, lo que hay que decir es que si bien los monos eran una banda que arrancaron siendo cuatreros y que parecen gente vinculada a la AMPA, rápidamente se vinculan con gente que no parece precisamente vinculada a la AMPA. Digamos, aparecen los policías, aparecen empresarios, aparece incluso un representante de jugadores de fútbol. A mí me llamó mucho el dato que se da por sentado que el 30% del pase... 25. El 25% del pase de Ángel Correa, uno de los mejores jugadores que juega hoy en el fútbol argentino, en San Lorenzo, es de los narcos. Bueno, de hecho hay una escucha en la cual La Piana, que es precisamente el que es el nexo entre los monos y San Lorenzo... Y que está procesado, digámoslo. Sí, claro, está con prisión domiciliaria al día de hoy. Okay. Sí, con prisión domiciliaria y restrictiva. Claro, ahora estamos en esta etapa, digo, para el juez hubiera sido mucho más fácil, y por eso me vuelvo a lo que decía Marcelo hace poco, Saín, recién, en el sentido de que es difícil también encontrar los tipos que vayan hasta las últimas consecuencias. Podía haber encontrado un solo culpable del asesinato y se terminaba todo esto. Se avanzó y cuando empezás a describir cómo era la banda y cómo operaba, claro, aparece precisamente La Piana, que le ofrece invertir en este jugador. Se ve que tenía un buen sentido de cuáles eran las promesas del fútbol argentino. Ángel Correa es un jugadorazo y lo lleva a San Lorenzo conjuntamente con un grupo de chicos de inferiores. En la escucha incluso se lo menciona al propio Marcelo Tinelli, como que fueron y se sacaron fotos con Tinelli y demás, que obviamente no tiene nada que ver con este mundo, ¿no? Pero como una de las estrellas, y que le contaba a los miembros de los monos lo bien que le estaba yendo en este relacionamiento con San Lorenzo. De hecho, hoy está intervenido ese pase. Me extrañó también la cantidad de autos que tenían, ¿no? Un fragmento del procesamiento habla claramente de la cantidad de autos, ¿no? Y que también tenían inversiones, Alejandro, en máquinas retroexcavadoras, dicen. Bueno, lo llamativo de eso es que actuaron en una remodelación de la circunvalación de aquí de la ciudad de Rosario, según lo que dice un testigo, que fue una obra pública nacional. Y bueno, uno se pregunta cómo llegaron allí. Bueno, probablemente la mayoría desconocía quiénes eran estos muchachos o quiénes eran los que le manejaban el dinero. Pero no solamente los autos propios eran cuantiosos, de toda la gama que vos te imagines de los mejores autos, tenían y varios. Sí, acá veo la enumeración, tenían. A ver si aprenden, viejo seguito, ustedes. Esto tenían. A ver, ¿la tenéis la enumeración? Un BMW acá va a ser M3 difícil, blanco. Acá sentado va a ser difícil. Un BMW descapotable, una Amarok gris, una Hilux gris oscura, un Audi A5, otro, el Monchi, que era otro, tenía un DS3 negro, un Audi 3
un Audi A3 azul, un Audi TT blanco, un Fox negro, un 207 GTI negro, y así sigue la enumeración de autos que no termina nunca. Yo igual no les compro un auto usado, ¿eh? No, y claro. Por las dudas. Pero eran todos 0 kilómetros. De hecho, cuando lo matan al fantasma, venía de comprar un BMW, una coupé BMW hermosa, hacía horas nada más. Claro, esto pero es lo no importante. ¿A qué viene todo esto de los autos? Que levantaban mucha guita. Esto no es que eran unos narcos que movían un poquito de plata vendiendo en una villa. Estos ya estaban en otra escala. Rolo, 4 millones de pesos por semana era lo que se calcula que movían solamente esta banda. Pero no solamente utilizaban los autos propios que vos mencionabas, sino que hay un párrafo muy interesante en la investigación del juez Juan Carlos Viena, en la cual, a partir de escuchas y de testimonios, reconstruye de que efectivamente había policías que le prestaban los vehículos de las reparticiones y de los particulares, los propios vehículos particulares, para el reparto de droga y para el traslado de droga. ¿Los vehículos policiales? Sí, incluso, de hecho, los particulares y de las reparticiones. O sea, no policías le daban sus autos particulares a los narcos para que repartieran la droga en los autos policiales. Exactamente. E incluso los autos oficiales, digo, no calculo que fuera un patrullero, digamos, pero un auto de brigada repartía droga. Nunca escuché algo así. Es un servicio a la comunidad. Bueno, en Córdoba, ¿te acordás el de inteligencia que iba en el camión con los kilos de cocaína en la autopista Buenos Aires? Pero es uno, pero no que prestaran los autos para repartir la droga. A ver, ¿eso está en el procesamiento también? Sí, por supuesto. Están las marcas, los modelos y están los testimonios. Hay dos testimonios claves de identidad reservada. Digo, en este caso también se avanzó y se bancó todo esto, y por eso también se podía. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos, no? También, pero si vos me decís testimonio de identidad reservada, si vos me decís testimonio de identidad reservada, sí. Ahora, pero hay escuchas que refrendan esto. Sí, no se va a caer todo como un piano. Perdón. Volvemos al inicio de lo que conversábamos los otros días, y quizás ahora después cuando ustedes sigan en piso lo pueden ampliar a esto. No puede el juez Viena investigar narcotráfico. Claro. La pregunta del millón, y Marcelo Saín quizás la pueda responder, ¿cómo fue que toda esta organización era invisible para el resto de los jueces que tenían que investigar el narcotráfico en la ciudad de Rosario? Fue invisible, Rolando. Claro. Durante tanto tiempo fue invisible. No solamente la Policía Federal. Hay un dato también que aparece dentro de los testimonios. Hay un miembro de la Policía Federal que le ofrece ir a apretar a un contrincante de los monos y le dice, le vamos a dar un toque y lo dejamos justito para si le tenemos que pasar al horno. ¿Me entendés lo que decía? Menos mal. O sea, vamos a apretarlo junto y después si necesitamos le damos un toquecito más para pasarlo al horno. O sea, era realmente increíble. Hay un miembro de prefectura que también estaba. Hay un comisario que le entregaba balas. O sea, estos ponían plata en todos lados. Pero por supuesto. Por eso la organización era tan complicada. Y por eso era tan difícil desmontarla. Y por eso se sentían tan poderosos al tiempo de poder atentar contra un gobernador o ponerle precio, como te contaba ayer, a la cabeza del propio juez que acaba de hacer este procesamiento y que no sale en ningún medio y que tiene custodia a las 24 horas, y a un ministro de gobierno de la provincia de Santa Fe. Digo, la cosa está, los muchachos eran realmente muy pesados. Con el tema de las balas le ponían como dato, aparecen en las escuchas, que necesitaban caramelos. Y era un comisario que le acercaba los caramelos y que eran las balas que probablemente sacaría del circuito oficial, ¿no? Realmente es increíble cuando uno empieza a descubrir el tamaño de esta organización. Alejandro, te agradezco mucho el contacto y la explicación. Te mando un abrazo. Como siempre, un gusto. Marcelo. Bueno, y cuando se investiga a fondo el narcotráfico y la connivencia policial en Córdoba, va a haber muchas sorpresas también con relación a la vinculación con el mundo de la política. Yo creo que el negocio del narcotráfico llegó a un punto de desarrollo en la Argentina que tiene que ver mucho, fundamentalmente por su envergadura económica, que empieza a empatar el poder regulatorio de la policía y en algunos puntos autonomizarse. Bueno, esto es el problema en lugares como Brasil o como México o como Colombia. Por eso siempre decimos, bueno, por ahora acá no está pasando eso, pero en Rosario se acercaron mucho. Hay que ver, por eso el fenómeno, particularmente en Brasil, que no es un país productor, que es un país de tránsito, que tiene mercados cada vez más expandidos. Acá hay un tema importante detrás de todas estas consideraciones, y es: estas redes se han hecho sofisticadas porque en la Argentina se estructuraron mercados ilegales de droga.
No importa si en la Argentina se consume mucho menos droga proporcionalmente que en Estados Unidos o que en cualquier otro país europeo. Lo importante es que hace 20 años atrás no había mercado local de droga y hoy tenés todo esto. Antes era solo país de tránsito y hoy es un país de tránsito y además con un mercado prolífico y en crecimiento. Norma, ¿te asombra algo de lo que escuchaste sobre lo que está pasando en Rosario? Vos estás en Santa Fe, pero ¿te asombra algo? ¿Qué sabes vos? No. Porque esto lo veníamos diciendo hace mucho tiempo y lo que venimos diciendo ahora, que se lo dijimos también al gobernador, lo que está pasando en Santa Fe, que los narcos hacen de asistencialismo a las madres, a la gente del barrio, le da dinero, les pinta sus casas, le paga la luz, le da el cable, para que esa misma gente no los denuncie. Esto es lo que está pasando. Eso es lo que pasa en Brasil también. Esto es lo que está pasando en Santa Fe. Inclusión social a través de también. Sí, en Santa Fe le dan remedio, le dan bolsones de comida. ¿Qué, la gente le va a pedir a los narcos? No, ellos saben la situación. En nuestra asociación hemos tenido casos de madre que en la desesperación tienen a sus hijos adictos, te roban todo, te rompen todo, tenés el problema, el gobierno no se hace cargo, vas al Ministerio de Desarrollo Social a pedir ayuda, no te la da, y se acerca al narco a ofrecértela, a decir, mirá, yo te ayudo, yo sé que vos necesitas, sé que tenés tu hijo enfermo. Y una madre que tiene un hijo enfermo acepta. O sea, el mismo tipo que se la vende después viene y te ayuda. Exacto, eso ha pasado en muchos casos en la asociación. Pero ellos hacen eso para que después el mismo vecino, porque ellos saben que los vecinos lo denuncian, pero entonces si ellos a su alrededor, a su manzana, la tienen bien, ninguna persona va a ir a denunciar. Esto es lo que está pasando en Santa Fe y se lo dijimos al gobernador por escritos. Señor, pasa esto, y le dimos casos concretos. ¿Algo cambió después de la caída de Toñoli? No cambió absolutamente nada. La dirección de droga no existe. Un móvil policial de droga en la calle no ves. Los vendedores siguen vendiendo, los kioscos siguen estando. Y el resultado es que tenemos muertos todos los días. Yo antes de venir acá ayer, había un hombre de 51 años muerto por robarle la moto, una señora de 47 años en un enfrentamiento entre banditas, le pegaron 2 tiros en la cabeza. El viernes un nene de 8 años, Luciano. Ahora, ¿cómo es posible, Marcelo, que después de semejante cimbronazo no haya reaccionado la clase política en Santa Fe? Porque no le pegan el pie de su legitimidad política y no le ha costado el gobierno a nadie. No perdió un voto. Bonfatti ganó con 42%, el sector, las elecciones legislativas. Bueno, pero sin embargo, de la Sota le costó. Bueno, ahí empieza. El escándalo de la policía le costó. Ahí empieza. En las elecciones. Ahí empieza. Pero habría que estudiar si realmente la derrota tuvo que ver con el desempeño del gobierno de él. Pero digo, Wiener ganó con el 42% de los votos, 20% de diferencia del segundo. Entonces dice, a ver, decir que esto es un problema federal, que la nación no hace nada. Pero no puede ser que todo tenga que ver con las elecciones, tiene que tener que ver con que las cosas hay que hacerlas. Esa es la lógica de la política. Si nosotros coincidimos, Rolo, que lo que ha hecho la política cuando le concedió el gobierno de todo esto, inclusive el gobierno criminal del narcotráfico, aparte de la policía, es gestión de riesgo, lo que importa acá es que estos temas no me lleven puesto como clase política. El problema es que estos temas nos van a llevar puesto. Claro, lo que estamos viendo, Rolo, esto que vos estás señalando es que las grietas, las brechas en la regulación policial están generando costos políticos cada vez mayores. Y la política, como negoció con la policía, cuando ésta entra en breakdown, cuando quiebra, se queda sin resto de gestión. Entonces lo que hay que hacer acá es construir soberanía política. Con otra fracción de la propia policía. Además, Rolo, esto no solucionamos el problema si no hay acuerdos políticos de base, porque esto le va a pasar a cualquier gobernante de cualquier signo político y no está traccionado por la voluntad política o no, tiene mucho que ver con la estructuración del mercado. Está comprobado que en un mercado en expansión no retrocede lo que es el consumo, lo que es la estructuración del negocio criminal, y mucho más cuando vos tenés una rentabilidad enorme. Fíjate los niveles de ganancia que mencionaba el colega santafesino. ¿Cuánto cuesta una comisaría? $25.000 por mes. Es café con leche para estos narcos. Entonces, antes la comisaría imponía la regla de juego, hoy te la imponen ellos. En esa escucha en Santa Fe que dice... Te arman y te dicen, tráeme el café. Te pagué, te dice. Escucha, ¿y para qué te pago? Le dijo, ¿por qué no me avisás cuando me vienen a detener? Hay un dato que ocurrió en el medio de la huelga policial en Rosario, que era en Rosario por semana ocurrían alrededor de 37 hechos violentos, delictivos que implicaban heridos con balas, heridos de disparos, incluso asesinatos. En el momento de la huelga policial de Rosario,
en una semana, donde había 37 hechos de estos hechos durante toda la semana, en 7 días solo hubo 2. De los cuales 2 fueron un asesinato. O sea, no se sentían tranquilos. No, es decir, con la policía fuera de las calles, bajó el nivel de violencia y el nivel de delito. O sea, durante una semana común hay 37 hechos delictivos con impactos de bala, con asesinatos, con tiroteos. Con la policía en huelga hubo 2. Entonces demuestra que o la policía tiene vinculación directa en que genera situaciones de libertad de acción para que estas situaciones, zonas liberadas para que esto ocurra, o evidentemente están relacionados. Como parte del problema, no de la solución. Ahí me parece, Rolando, colega, que lo que hay es la magnitud del negocio hace que haya una lucha comercial entre grupos muy grandes que se están disputando esas porciones del mercado y el control territorial para garantizar ese mercadeo minorista. Y me parece que el quiebre de la policía como instancia de regulación de eso es lo que genera la situación de Rosario. No ocurre esto en la provincia de Buenos Aires. La política sigue habiendo un control policial férreo. Y eso explica por qué razón, pese a que hubo guerras narcos muy importantes en San Martín, por ejemplo, la cosa es mucho más contenida. Todavía los narcos no sobrepasan la policía. Exactamente. Y la política sigue especulando y teniendo esperanzas en que el tema La política ve que esto es fuente de ingobernabilidad. Exacto. Y no sabe cómo entrar a este tema. Y no ve incentivo para poder entrar a este tema. A mí me pone muy preocupado esta situación porque uno ve aparte lo que viene y lo que sigue. Y yo no soy un hombre de la derecha que está haciendo un fogoneo de esta situación en función de una respuesta punitiva. Todo lo contrario, digo, acuerdo político, sentarnos, construir una nueva institucionalidad. No hay estructuras de inteligencia a la altura de lo que tenemos que hacer en esta materia. No hay dispositivos de detectives a la altura y no hay infraestructura. Por eso Está bien, pero ya sabemos cuál es el próximo paso, que empiecen a los tiros contra los que investigan. Contra los fiscales, contra los jueces, contra los políticos, contra los periodistas. Sin lugar a dudas que eso es lo que sigue. ¿Y cuando pase qué? Veremos. Ahí la política va a decir, es tarde. Yo creo que eso es el paso que sigue. Lo que pasa es que no quiero ser agorero de eso. Digo, de hecho, a Bonfatti le balearon la casa. Le balearon la casa. Digo, eso fue importante. De todas maneras, yo creo que ahí no es solamente una respuesta narco, me parece que hay también un problema de acción policial. Claro. Creo que ellos sabían de que el gobierno estaba pergeñando algún intento de meter mano en algunas cosas y hubo como diciendo, cuidado con esto, digamos, hasta acá podés llegar. Que esto lo podemos frenar, me da la impresión, pero... Me quedé con un dato que mencionabas al comienzo de la entrevista con el tema de la policía de seguridad aeroportuaria, ¿no? ¿No es un contrasentido que la política, que la fuerza de seguridad que se considere más segura para llevar adelante estos temas es una policía que se creó para cuidar los aeropuertos? Bueno, no, pero tiene jurisdicción. Sí, por ley, jurisdicción, pero digamos... no parece que la policía de seguridad aeroportuaria, que además se crea porque la PAN en su momento tuvo el problema de Southern con envío de valijas con cocaína. Mira, eso tiene mucho que ver con lo que es el origen y la cosa personal. La charla mía con el presidente Néstor Kirchner cuando él me invita para hacer esto fue: aprovechemos, presidente, a construir una policía que nos permita mostrar que es posible tener alguna gestión democrática de la seguridad, pero eficiente, porque el problema del garantismo es que habla, pero no tiene una respuesta sobre la problemática criminal. Entonces, el desafío que yo converso con Néstor Kirchner era ese, no solamente que nosotros logremos que no esté contaminada, que no haya abusos, sino que al mismo tiempo, digamos, que sea eficaz en el desempeño de estas cuestiones. Y eso a él lo seduce. Si ustedes ven el mensaje con el cual él envía el proyecto de ley orgánica a esta policía, él menciona esto. Quedó ahí, digo, en el sentido... ¿Qué decisión política? Que era, la policía se profundizó, pero lo que no hubo es un proceso de reforma integral del sistema policial. Gendarmería hace su estrategia de control de drogas. Que era un paso necesario posterior. Prefectura la suya, la PCA. Yo en los 5 años que estuve como jefe de esta policía, nunca hubo una reunión entre jefes de policía en materia de control de drogas. O sea, no se cruzan datos. No hay. No hay tareas de inteligencia al grado de complejidad que se requiere para la complejidad del problema del narcotráfico. Entre las policías? No, lo que pasa es que hay policías, hay grupos provinciales, policías provinciales y grupos dentro de las fuerzas federales que están muy condicionados y muy controlados por la DEA. Y la DEA, no hay un problema de prejuicio antinorteamericano, digo, la DEA tiene como prioridad el conocimiento del narcotráfico en la Argentina y el tránsito internacional. Y si es necesario, pacta con el diablo. Obvio. Y además, lo que pase acá. Y además de eso, digamos, esa es su prioridad.
No importa el mercadeo en Rosario, lo que pasa. El grupo preso de narcopolicías cordobeses eran todos amigos de la DEA. Epa. Todos hombres de la DEA. Íntima vinculación, Sosa, el propio jefe de la policía cordobesa, en donde en el año 2006... Lo contá que le avisen lo que iba para Estados Unidos, no les importaba lo que hicieran ahí. Dicen, levantá el pie del acelerador porque necesito que este embarque llegue a Sudáfrica. Digamos, aquellas policías que obedecen mandatos de la DEA. No se discutió en la política argentina esto. ¿Qué incidencia ha tenido la DEA en lo que es la regulación ilegal de este mercado? Bueno, en el triple crimen aparece un custodio de Forza que era un miembro de la DEA. No, aparecen todas las investigaciones complejas. La mano de la DEA, porque la DEA no tiene una gran base operativa en la Argentina. Trabaja con las propias policías locales. Y esto es un tema que también debemos discutir, porque yo lo que quiero es ganar soberanía política. Trabajar con la DEA sí, pero las prioridades son nuestras. Para nosotros la prioridad es el problema del narcotráfico en la Argentina, no Argentina como país de tránsito. Está muy bien la droga que pasa por acá y termina en Sudáfrica o en Europa, pero a mí me preocupa mucho más 3 kilos de cocaína en la Villa 1114 y en el mercadeo de la noche de la ciudad de Buenos Aires que 30 kilos de cocaína que termina en Inglaterra y pasa por la Argentina. Eso es tener soberanía política. La DEA tiene soberanía política en Estados Unidos. Yo no quiero que la agenda me la hagan ellos. Marcelo, muchas gracias por venir. Por favor. Norma, muchas gracias por venir. No, gracias. Mientras tanto, se debate de educación, porque empezarán las clases. Hay mucho tironeo sobre cuánto va a ser el aumento